Entonces leemos esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Siéntese, por favor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero en esta noche que pongamos atención a la palabra de Dios. No es tiempo de callar la palabra. No es tiempo de callar la palabra de Dios. El enemigo, el cual tenemos nosotros, sabemos que no quiere que se predique la verdad o la palabra de Dios, porque el propósito del enemigo, que se llama diablo, que se lo reprenda, es que nadie se salve. El propósito del enemigo es eso. Pero el propósito de Dios va contra los propósitos del diablo. Amén. Porque el Señor en su palabra dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios a través de la palabra es que las gentes escuchen la palabra de Dios, porque solo en Jesucristo podemos encontrar la vida eterna. Alaban a Dios esta noche, a su nombre. Aleluya. No es tiempo de callar la palabra de Dios. Hermano, muchos cristianos ya no quieren ni siquiera hablar a las personas de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de ser de aquellos que queremos también que otros escuchen este evangelio, porque la Biblia dice que no hay otro evangelio y que solo en Cristo podemos encontrar la vida. Por eso es que dice la Biblia, el capítulo 4 verso 1 de 2 de Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques, dice la Biblia aquí, delante de Dios Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Saben qué quiere decir eso? Que un día, sea muerto o sea vivo, hermanos, el hombre dará cuentas a Dios. Si Jesucristo viniera y lleva a su iglesia y luego el Señor castiga, hermano, al pecador, sea, hermanos, como sea, el hombre tendrá que darle cuenta a Dios, sea que se muera o sea que viva. Porque, hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice que todos vamos un día como cristianos a comparecer, hermanos, ante el tribunal de Cristo. Pero también la Biblia dice que los que no son cristianos un día tendrán que presentarse ante el juicio final. Y el juicio final es la condenación. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? A su nombre. Entonces el apóstol Pablo está encarando al pastor Timoteo. Te encarezco, te digo, te exijo. Eso es lo que quiere decir, te exijo. Te estoy exigiendo, oiga, delante de Dios. Y quiere decir como testigo Dios, que lo que te estoy diciendo y Jesucristo, que un día los muertos y los vivos serán juzgados.
Entonces, como los muertos y los vivos serán juzgados, no dejes de predicar esta palabra para que la gente no tenga excusa, para que el día que se presenten ante Dios nadie tendrá excusa, sino que este evangelio es predicado por todo el mundo. Y eso es lo que quiere el Señor, que la iglesia siga predicando este evangelio glorioso, este evangelio de poder, este evangelio que cambia la vida del hombre, este evangelio que hace traer paz a todo aquel que busca a Jesús. ¿Saben qué es? Te encarezco, te exijo. Le está dando una orden Pablo. Pablo era un apóstol. Timoteo era, hermanos, un hijo espiritual de Pablo. Era un hijo espiritual de Pablo. Lo había instruido, hermano. Entonces le está diciendo, te digo, te encarezco delante de Dios. Cuidadito, callas esta palabra, predícala. Alaban a Dios. Alaban a Dios, iglesia. A su nombre. Aleluya. Y cuando le dice que prediques la palabra, le quiere decir Pablo a Timoteo que se entregue de lleno a la palabra para que la predique, que se entregue de lleno. Mira, predica la palabra, instes a tiempo y afuera de tiempo. O sea, la palabra se debe de predicar hoy y mañana. Si no ha venido Cristo, todo el tiempo. Hoy es el tiempo de predicar este evangelio. Si mañana seguimos vivos, este es el tiempo de predicar el evangelio, porque el único que salva es Cristo a través del evangelio. A su nombre. Cristo es nuestro Salvador. Pero espérense que voy a ir un poquito más. Te encarezco que prediques, que instes. ¿Saben qué quiere decir? Que instes, que repita, que suplique, que insista. Que insista en ella con ahínco. O sea, insiste, persiste. Hermano, predica, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Sabe qué quiere decir? Replica esta palabra en los oídos de los demás. Redarguye dice aquí, y reprende. O sea, el apóstol está diciendo, redarguye, persiste, repita, replica esta palabra, porque muchos cristianos van a estar muchas veces en las iglesias, pero hermano, lastimosamente, bendito sea el nombre del Señor, no viven la palabra. Hay que reprenderlo, hay que decirles que de mundanos no se va al cielo, hay que decirles que vivan para Dios una vida consagrada. Entonces reprende. No deja de predicar, pero también reprende. Alabanzas al Cordero, a su nombre. Escuche, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y quiero entrar ya para que usted, iglesia, entienda lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Tanto hay que predicar esta palabra para los amigos, también hay que reprender a la iglesia, que nosotros debemos de vivir una vida consagrada delante de Dios. También, hermano, hay que reprenderla, hay que exhortarla. Sí es cierto que hay que tener paciencia, pero la paciencia no nos va a hacer que nosotros no prediquemos la verdad. Porque si usted no se decide siendo cristiano, no se decide en ser, hermano, en de verdad vivir la palabra, si usted no se decide, usted va a andar en la iglesia pero no va a ser salvo. Porque para ser salvo se necesita vivir la palabra de Dios. Hay que reprenderle con paciencia, hay que exhortarle, sí, pero usted tiene que comportarse como cristiano, porque el Señor quiere que nosotros nos comportemos como cristianos. Esta carta que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, Pablo ya estaba para morir. Se estaban terminando sus días. Pero él tenía una gran pasión por las almas, por el evangelio.
Y le escribe a este hombre, Timoteo, el pastor de la iglesia, hermanos, de Éfeso, le escribe y le dice, mira, no vayas a dejar de predicar como que yo les diga a ustedes, yo me voy a morir. Ya va a llegar el momento de mi partida. Pero cuidadito, tuercen esta palabra. No vayan a enseñar otra palabra de la que está en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol está mandándole esta carta a Timoteo para que predique, para que exhorte, para que reprenda, hermano, para que la gente pueda entender que el evangelio es algo glorioso. Pero aparte de ser un evangelio glorioso, se requiere de esfuerzo. Para vivir una vida santa delante de Dios, se requiere que los cristianos puedan alabar a Dios con un corazón sincero, que no solo vengan a la iglesia. Lo hablo con aquellos que son cristianos y no quieren cambiar. Hay que reprenderlo, porque Dios quiere una iglesia, que Él viene a tener una iglesia santa a su nombre. Ahora, predica la palabra, predícala a tiempo y fuera de tiempo. No vayas a dejar de decirla. Ahora, ¿por qué? Ahora aquí está la respuesta. ¿Por qué? Escucha esto. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El contexto. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escucha esto. Va a haber tiempo que la gente no va a querer escuchar, hermanos, esta palabra como es. Estamos llegando a ese tiempo, hermano. ¿Y quiénes son los culpables? Los pastores, hombres llenos de concupiscencias carnales, hermano. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se van a amontonar un montón de falsos. Eso quiere decir, se van a amontonar un montón de falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escucha esto, lo que dice la Biblia: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy tenemos personas, hermano, en muchos lugares, pastores que no están enseñando la verdad a la iglesia, y se han amontonado un montón. Unos por dinero, otros por mujeres, otros por cosas, hermano, haciéndose ricos, y cada quien inventa su propio evangelio. Pero aquí no es de invento, aquí está escrita la palabra. La Biblia dice que solo hay un evangelio, y si alguien habla otro evangelio, la Biblia dice que sea anatema. Eso quiere decir maldito. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que dice la Biblia, o muchos no querrán oír esta verdad. En un tiempo, la apostasía en este último tiempo, hermano, está saliendo, brotando. Hermano, el evangelio para muchos es como cualquier cosa. No, el evangelio es algo glorioso, algo poderoso, algo, hermano, que nos lleva a la bendición, que nosotros cambiamos la manera de vivir. Tenemos bendición. ¿Cuántos alaban a Dios, a su nombre? Pero se han amontonado falsos maestros. Falsos maestros, está escrito en la Biblia. Sí, que así como hubo falsos profetas en el tiempo antiguo, lo habrán ahora. Sí. Falsos pastores, sí. Se han levantado falsos maestros, claro que sí. Pero aquí tenemos la palabra tan profética, que es la más segura que nosotros tenemos. Amén. Es necesario que cada uno de nosotros, estimados hermanos, empecemos a entender que no podemos parar de predicar esta palabra, aunque se levanten falsos predicando nuestro evangelio. La iglesia de Cristo tiene que predicar, tiene que exhortar, tiene que reprender, tiene que, óigame, o nosotros tenemos que reprender, y la iglesia debe ser reprendida por la palabra, porque la Biblia así lo dice.
Amén. Sí. Cuando se nos reprende es porque Dios nos toma como hijos. ¿Quién es aquel padre que cuando su hijo comete cosas que no son agradables, que no, el padre sabe que son malas, no lo reprende? Amén. ¿Quién es aquel padre que va a querer que su hijo ande en malos pasos? ¿Verdad que ninguno? Porque sabe que el hijo que anda en malos pasos puede fracasar, puede morir. Hermano, entonces el Señor Jesucristo es lo mismo. Si Él nos reprende es porque nos toma como sus hijos. Si en algo andamos mal, la palabra nos reprende. Amén, iglesia. Dicen amén ustedes, ¿no? O ya se fueron. ¿Ah? Sí. Vendrá tiempo cuando no van a querer sufrir la sana doctrina. ¿Saben por qué se ha levantado tanto falso? Porque los falsos no les gusta sufrir. No. Esos están interesados en saber si se hacen millonarios. Es más, hay entre comillas pastores millonarios. Hay millonarios y super millonarios. Se han hecho millonarios a costillas de la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia lo dice, que iban a venir ese tipo de hombres engañando a la gente. ¿Sí? Y lo único que les interesa a esos hombres es sacar el billetío a la gente. Y no les importa si la gente vive como mundano, como mundana la hermana, como mundano el hombre. Y no les importa. ¿Por qué? Porque lo que más les interesa es vivir cómodamente. Amén. Sin trabajar, sino haciendo dinero a costillas. Y como a esos lugares, hermano, la gente que no le gusta oír la palabra como está escrita, a esos lugares se va, porque ahí se permite de todo. No hay problema. Pero donde nosotros vamos y se nos dice este evangelio como es porque así quiere el Señor, para que nos salvemos. Amén, iglesia. No podemos parar de predicar este evangelio. No podemos parar de gritar a los cuatro vientos que Jesucristo es el único Salvador. No podemos parar eso. No podemos parar que un ídolo no salva sino Jesucristo. No podemos parar de decir que el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. No podemos parar de decirle al humano, al hombre, a la mujer, que vengan a Cristo, porque solo en Cristo hay vida eterna. No podemos parar, pero tampoco podemos parar de reprender al pueblo que viva para Dios una vida consagrada. Repito, consagrada. No podemos parar, porque puede venir cualquiera y lo va a engañar. Sí, falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. Y la Biblia dice todo eso de los falsos maestros. Pero escucha esto. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros hoy estamos predicando, hermanos, esta sana enseñanza, es porque queremos que la gente conozca en verdad la verdad. Amén. Porque muchos han salido por el mundo engañando. Es más, hay pastores que son pastores y no tienen el llamado de pastor. Y la gente, hermano, como oyen hablar de la Biblia, van allí. Pero lastimosamente, al verles su testimonio, su mal testimonio, porque un hombre de Dios debe de dar testimonio donde quiera. Un hombre de Dios debe de dar buen testimonio. Y cuando un hombre de Dios da buen testimonio, hermano, un pastor da buen testimonio, la gente va a creer que ese pastor de
de verdad es pastor, pero en un pícaro y en un sinvergüenza, hermano, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer en algo, en alguien que anda mal hablando de Cristo? No, hermano, tenemos que creer a esta palabra. Pero el testimonio de nosotros habla, el testimonio de la iglesia habla, el testimonio suyo habla, mi testimonio habla. Amén. Por eso es que muchas personas, hermano, cuando miran el mal testimonio de algunos allá en donde viven, no quieren venir a la iglesia. Así dicen, si es tal persona, esa mujer o ese hombre, van allá a la iglesia donde predica el hermano Rubén, pero porque yo la veo en otras cosas, pues. Porque el testimonio tiene o hace algo, hermano. La gente dice, de veras que ese hombre ha cambiado, de veras que ese hombre es diferente, de veras que esa mujer es diferente. Sí, porque cambian. La vida de un cristiano cambia. Cuando yo acepté a Cristo tenía una enemiga y yo fui a pedirle perdón. Porque cambió mi vida. ¿Sí? O sea, yo tenía una enemiga a muerte. Pero como Cristo entró en mi corazón, cuando yo acepté a Cristo me fui a pedirle perdón. ¿Sí? Y le dije, no tenga miedo, que yo no la vuelvo a amenazar más, no le voy a hacer nada. Alaben a Dios. Den fuerte aplauso al Señor, pues. Sí. Porque los cristianos cambian, hermano. Sí. Los cristianos cambian. Y cuando uno, hermano, tiene un buen testimonio o invita a alguien, puede aceptar la invitación. Pero imagínense, va un tramposo que le debe más bien al que le invita. No te sé. Si va alguien, hermano, que lo conoce, que allá afuera anda haciendo cosas horribles, entonces el testimonio tiene que ver. Alaban a Dios. Ahora, vea esto. Apartarán el oído, o apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto de fábulas quiere decir leyendas o chistes. Quiere decir, como quien dice, broma, fábula. O sea que están jugando al evangelio. Cosas que hacen dentro de las iglesias fuera del orden de Dios. Entonces, cuando dice fábula, es como contar un chiste. Es como decir un chiste, una leyenda. Así como Frijol y Gañotti. ¿Se acuerda usted de eso? Leyenda. Sí. O sea, era un chiste. Eran chistes que salían por la radio. Yo estaba chiquito, yo pequeño, de 9, 10 años. Pero el evangelio no es una fábula. El evangelio no es una broma. No. Por eso la persona que acepta a Cristo, acepta a Jesucristo y sabe quién es Jesucristo. Porque él sabe que es el único que perdona el pecado. ¿Sí? Pero esto no es una broma, pues. No es algo como que voy a venir aquí a vestir a uno de diablo y a otro de Jesús. No. No sé si me entiende. ¿Sí? ¿Han visto ustedes en esas iglesias que hacen esos dramas? Ponen al diablo con cacho y los visten de negro y le ponen unos cachos aquí. Esas son leyendas. ¿Sí? Entonces dice la Biblia, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. O sea, este lugar no es para poner un loco aquí negro y otro blanco allá vestido de blanco y decir que este es del diablo y aquel es Jesús. No. Si aquí es suficiente para conocer a Jesús, solo necesitamos tener esta palabra, predicar esta palabra. Esto es suficiente. Esta palabra es la palabra de Dios. Ella sí nos dice, si nosotros andamos en pecado, es la palabra de Dios que nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alaban a Dios esta noche en su nombre. Y eso no es fábula.
No. Hermano, no es fábula decir, hermano, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No, no es fábula, es cierto. La Biblia dice, hermano, que cuando uno muere, hermano, el alma bien va al infierno o bien va al cielo. Entonces, esto es lo que quiere decir el Señor. El evangelio no es de fábula, de leyenda, de chiste, de broma. El evangelio es serio. Jesucristo es el único Salvador. A su nombre. Alaban a Dios. Entonces, esto es lo que se quiere referir el apóstol, a que se volverán a las fábulas, ¿verdad? Contando chistes. Entonces, eso no va con el evangelio. No va. Usted no necesita un drama hacerle a usted para que usted crea en Jesús. Usted necesita tener fe y aceptar a Jesús como lo aceptamos nosotros, para saber que existe Jesús. Y aunque, hermano, la gente no es que no sabe que existe Dios, el problema es que el aceptar a Cristo es una responsabilidad y algo que nosotros debemos de entender, que el único que puede cambiar nuestra vida es Jesucristo. Por eso no podemos dejar de predicar este evangelio. No podemos callar, no podemos callar. Tenemos que seguir hablando que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta. No podemos seguir, dejar de decir la palabra, callar el evangelio. No, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio me cambió a mí, porque el evangelio me dio vida eterna. No me avergüenzo de ser cristiano. Algunos cristianos se avergüenzan. Sí. Yo, si me gritan en un establecimiento, hermano, Dios le bendiga de aquí a allá, donde sea, amén, yo grito, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Imagina avergonzarme del que me dio la vida. Pero hay cristianos, hermanos, que les da vergüenza entrar a un establecimiento. Están en un lugar y llega otro cristiano, hermanos, se hacen los locos para que no les hablen. Yo no. Yo lo quedo viendo a ver si viene para donde mí. Y si viene para donde mí, lo recibo. Dios le bendiga, hermano, porque no me avergüenzo del evangelio. No, no me avergüenzo. Yo sé que este evangelio es el que cambió mi vida. Y yo tengo testigos que Cristo me cambió. Y uno de los testigos que tengo es mi esposa. Mi esposa sí sabe lo malacate que era yo. ¿Quién va a saber más que mi esposa? Era pícaro sin Cristo, hermano. Sí. Que para qué se lo voy a contar si a usted no le interesa ya. Si ahora soy cristiano. Amén. Pero cuando yo no era cristiano, era el vivo diablo, hermano. Total. Pero un día que Cristo entró en mi vida, todo cambió. Todo cambió. Por eso es que no voy a callar de predicar este evangelio hasta que me muera, con la ayuda de Dios, por supuesto. Amén. No me va a dar vergüenza decirle a quien sea que busca al Señor, que acepte a Cristo, porque sé que Él me cambió a mí. Sí. O sea, Pablo le dice a Timoteo en un pasaje: aviva el don de fuego que hay en ti. O sea, el cristiano que es cristiano de verdad, hay algo dentro de él que no puede, hermanos, negarlo. Que él es cristiano. Él quiere hablar de Cristo. Él quiere buscar de Cristo. El cristiano, hermano, está
siempre con ganas aún de venir a la iglesia, porque el cristiano sabe que aquí se alimenta de la palabra de Dios, y este alimento no lo da nadie, solo lo da Cristo a través de la palabra. Por eso desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice la palabra de Dios a su nombre. Hay que predicar esta palabra. Pero como iglesia tenemos que ser conscientes que ser cristiano no simplemente es venir a una iglesia. Los cristianos, ¿verdad? El que no conoce y es amigo es diferente. Pero usted que ande perdiendo su tiempo tiene problemas. Mire, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, falsos, hablando de vanidades, ¿sí? Hablando de cosas infladas, ¿sí? Profetizando mentira, ¿sí? Y lo que dicen no es verdad porque no se cumple. Pero la palabra de Dios sí se cumple. Amén. Se cumple. ¿Sí? Hermanos, la palabra de Dios se cumple. Hermanos, si se tiene que predicar esta palabra en estos tiempos, se debe de hacer, porque no sabemos a qué hora el Señor puede venir. Y si nos haya haciendo así, somos bienaventurados. Y si viene Cristo y somos, hermanos, y estamos viviendo para Dios una vida santa, nos vamos con Él. Hermano, este mundo está reservado, esta tierra está reservada por la misma palabra, está reservado por la misma palabra para el día del juicio. Segunda de Pedro 3 así dice: reservada para el día del juicio. Todo esto será deshecho. Entonces dice el apóstol Pedro: ¿cómo no debéis andar, cómo no deben andar ustedes en santa y piadosa manera de vivir? Porque todo lo que existe hoy un día no existirá, o lo que vemos hoy será deshecho. Lo que no será deshecho es lo que no vemos. Es el cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los cielos que vemos ahora, estos que vemos, esos sí serán desechos. Pero donde está Cristo sentado, no. Hermano, y nosotros tendremos y vamos a reinar con Cristo por toda una eternidad. Amén. Sí. O sea, dice la Biblia: cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Donde mora la justicia de Dios. Porque en esta tierra solo injusticia hay. Sí. Hay tanta injusticia, hermano, en esta tierra. Las mismas autoridades son injustas para aplicar la ley, porque se venden por un par de dólares o dinero. Aquí solo injusticia hay. Pero el día que Jesucristo pague conforme a su justicia, nos dará la vida eterna. Pero también pagará con la misma justicia aquellos que no quisieron recibir a Jesús como Salvador de sus vidas. Por eso es que predicamos esta palabra. Por eso es que le decimos al amigo, a la amiga, que se vuelva a Jesús. Alaban a Dios. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Sí, eso está escrito y así es. Tenemos, ya les dije, gente que no están haciendo las cosas como Dios dice, aún pastores. Por eso es que nosotros tratamos con la sencillez de predicar, enseñar la verdad y no engañar a la gente. Amén. Con la sencillez, no con elocuencia, pero aquí tenemos la palabra. Aquí tenemos esta palabra. Ella no nos engaña. Amén. Mire usted. Primera de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu
dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4:1. Y a doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta usted? Cuidadito con dejarse engañar. Sí. Oiga, el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea, irán contra la fe de Cristo. Apostatarán, predicarán otro evangelio. Eso es apostatar contra la fe, porque no hay otro evangelio. Sí. ¿Sabe quiénes son aquellos apóstatas? Aquellos que van a las casas y echan harina. Nada que ver la harina con la salvación o con la limpieza. Eso será apóstata. Riegan harina y riegan sal. Eso nada que ver con la salvación. ¿Saben cómo le llaman? Limpias. La sal no limpia a nadie. La sal es para preservar el sabor a una comida natural. Pero la sal no tiene nada que ver. La sal no puede limpiar. No. Ni así me sale en la casa, hermano. Me echen litros, o más bien sacos de sal. ¿Qué va a hacer la sal? Si soy un peleonero con mi esposa, la sal no me va a cambiar. Pero si acepto a Cristo, Cristo sí me va a cambiar. Él sí me va a cambiar. Voy a tratar mejor a mi esposa, porque no es la sal que limpia, es Jesucristo. ¿Hasta dónde han llegado los apóstatas? Ahí andan unos locos regando sal en la casa de usted. ¿Sí? Otros riegan harina. ¿Por qué no las echan en baleadas, hombre, para que las vendan? Pero andan perdiendo el tiempo. Imagínense que yo le eche sal a una casa y ellos siguen en pecado. ¿De qué sirve? Amén. Hermano, una vez, no recuerdo si fue ya tiempo, no sé en qué tiempo fue, anduvieron por allá por el bulevar regando sal y harina. ¿Qué pasa con eso? Más muertos subieron. Porque la vida del hombre no se limpia con cosas de la tierra. La vida del hombre y la mujer se limpia con la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Alaban a Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Solo Cristo puede cambiar la vida de un ser humano. Alaban a Dios. Solo Cristo puede cambiar. Así que llega alguien a su casa y trae un quintal de sal, dígale que lo regale mejor. Pero no me voy a echar sal aquí, porque más bien me venías a salar, vos andás endemoniado, dígale. Sí. Y si le dice que le va a regar harina, dígale, tráemela más bien, pero para echar en que sea tortillas de harina para comer, hombre. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Esa es apostasía. Sí. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidadito. Sí. Es que no hay otro evangelio. En la Biblia está que el que quita el pecado del mundo es Jesucristo. 1:29 de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Así dice Juan, el Evangelio según Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nada. Solo Jesucristo. Otra gente, hermano, no aguantan la vida que llevan.
Y ahí están unos locos agoreros, hermano, que esos tipos hasta por radio salen. Y le dicen que vaya y que le van a ayudar para que sea feliz en su casa, en su matrimonio. ¡Qué mentira! Y los tipos lo que hacen es sacar el billete. ¿Sí? Ahí pasan programas de radio. ¿Sí? Y ahí va la gente. ¿Quieres saber si tu mujer te está pagando mal? Imagínese usted. ¿Sí? Ven, yo te voy a decir. Venite. Y ahí va el loco que cree todas las tonteras. Y voy a ver si mi mujer me está poniendo los cachos. Voy a ver. Mentiras, son puras mentiras del diablo eso. No se puede. El único salvador es Jesucristo. ¿Y saben con quién trabajan más esos tipos? Pero, hermano, son demoníacos. Con las mujeres, porque las mujeres quieren saber cómo se porta el marido. Porque la mujer pasa en la casa y el hombre anda afuera. Va a buscar a ver que le adivine. Hey, aquí vengo, mire, aquí vengo. Sí, hermano, y lo meten en problemas más bien. Y entonces le dicen a la mujer: pues sí, pues ahí anda una detrás de él, cuidado. Los tipos, hermanos, son agoreros. Porque el único que puede cambiar es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, iglesia. Jesucristo es el único. Claramente dice: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Sí, por eso nosotros, hermanos, estamos bien afianzados en la palabra. Nadie nos mueve de lo que dice la Biblia. La Biblia solo dice que vayamos a predicar, eso es todo. Y que los enfermos se pueden sanar también, la Biblia dice. Y que el hombre puede ser libre del pecado, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Biblia dice todo eso. Eso no podemos negarlo. Por eso es que en estos tiempos, hermano, tenemos que seguir predicando este evangelio. Esto no podemos callarlo. Y aunque hay gente que no quiera oír, pero hay quienes quieren oír algo nuevo. Cuando oye alguien que llega una palabra y de repente Dios habla, tienes problemas, Cristo te ayuda. Y oye esa palabra: tú tienes problemas, Cristo te ayuda. ¿Estás cansado de este mundo? La Biblia dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Alaban a Dios? Sí. Sí. Ahora, ¿buscamos a Cristo únicamente por una salvación? Sí. Nosotros somos cristianos porque sabemos que tarde o temprano nos vamos a morir. Y el morirse sin Cristo es algo fatal, porque la Biblia lo dice. Sí, morirse sin Cristo es perderse. Y la muerte puede llegar en un momento. ¿Por qué somos cristianos? Si nosotros supiéramos cuándo nos vamos a morir, quizás ni cristianos fuéramos. Vamos a ser cristianos hasta el día que nos vamos a morir, o unos 2 días antes. Pero como no sabemos que en este momento puede llegar la muerte, le pega un paro al corazón, se fue. Pero si se fue con Cristo, el apóstol Pablo también dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alaban a Dios. Para mí el morir es Cristo, el morir es ganancia. Y luego también habla la Biblia allá en Juan: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 11:25 de Juan. Amén. Por eso somos cristianos, por la salvación. Las demás cosas que hay en nosotros, malas actitudes, las cambiamos conforme a la palabra de Dios. Si somos malos esposos, cambiamos con la palabra. Para eso es la iglesia. Si la mujer es mala esposa,
cambia con la palabra. Si el hijo es mal hijo que no honra a su padre, cambia con la palabra. Por eso somos cristianos también. Pero directamente nosotros aceptamos a Cristo por una salvación. Y esa salvación solo nos la da Jesucristo. Por eso predicamos este evangelio, que Cristo es el único Salvador. Amén. ¿Alaban a Dios? Sí. Hermanos, sí, que la gente no quiere oír. Si hasta mismos cristianos, hermanos, están en las iglesias y no quieren oír la verdad, quieren que les den mentira. Hermanita, así como usted se comporta, usted está bien en el evangelio. No, si se comporta mal, anda mal en el evangelio. Si es una mujer comportada, un hombre comportado, entonces está bien en el evangelio. Pero si no, no. Sí, hay gentes, hermano, que no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios y están en las iglesias y yo no sé por qué están. Que alguien es cristiano y no dice que es cristiano y no quiere escuchar esta verdad. ¿Para qué esté usted? Porque está perdiendo el tiempo. No hay intención de cambiar, no hay un deseo de cambiar, no hay un deseo, hermano, de que nosotros como cristianos tenemos que cambiar. Ese es el asunto. Ahora, Dios está hablando y Dios nos reprende a través de la palabra de Dios. Alaban a Dios, iglesia. Me gusta esto que le dijo Pablo a Timoteo. 1:6 de segunda de Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Saben qué le quiere decir? Que avive el evangelio. Ese es el fuego. Esto de ser cristiano es una bendición, hombre. Imagínese usted que ser cristiano después de que uno va del culto, tranquilo a la casa, no anda pensando que va a ir a hacer maldad, pecado y todo eso. No. Entonces, qué bendición ser cristiano. Irse para la casa, luego trabajar, luego a la iglesia. Eso es una bendición. Por eso, hermanos, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, aviva esta palabra en tu vida. Y para avivar esta palabra necesitas darle lugar al Espíritu de Dios en tu corazón, en tu vida. No puedes avivar esa palabra en tu vida si tú vives nada más por vivir. Pero si eres una persona que vives para Dios, quieres siempre que esta palabra esté viva en tu corazón, porque la palabra de Dios no está muerta. Ella es ayer, hoy y por los siglos. Dice la Biblia 13:8 de Hebreo. Sí. Entonces, hermano, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y vivir para Cristo una vida que agrade a Dios. Para ello, a quien necesitamos solo es a Jesús, a Cristo. ¿Y qué es aceptar a Cristo? Confesar a Jesús nuestros pecados. Eso es todo. Y de ahí seguir los lineamientos de la palabra de Dios. Eso es aceptar a Cristo. Seguir los lineamientos de la palabra. A la gente se le hace difícil. Pues a mí también se me hacía difícil. Pero el día que acepté a Cristo, Dios me iba dando los lineamientos con la palabra. Me iba enseñando y me sigue enseñando, porque soy humano, necesito de Dios. Me sigue enseñando, ¿verdad?, cómo es un cristiano, cómo debe ser un cristiano, lo manso que debe ser un cristiano. El Señor nos sigue enseñando en la palabra de Dios. Por eso se sigue predicando esta verdad. Pero usted necesita buscar a Jesús. Si usted quiere paz, el único que la da es Jesús. Esta noche yo quiero hacer una invitación a los que quieran aceptar a Jesús, reconciliarse con el Señor. Si esta noche
Dios ha hablado a tu vida y no quieres rehusarte, el Señor está con los brazos abiertos. El Señor está con los brazos abiertos, esperando que tú te arrepientas. No pienses que puede pasar más tarde o mañana, que no puedes cambiar. No pienses eso. El Señor es el que hace la obra en nosotros. Si alguno en esta noche quiere recibir a Jesús, quiere reconciliarse con el Señor, esta noche nosotros queremos orar por usted. ¿Quiere usted reconciliarse con el Señor y decirle al Señor: quiero que me perdones, quiero entregarme a ti esta noche? Si esta noche hay alguno, yo quiero invitarle a que acepte a Jesús o se reconcilie con Cristo. La iglesia se pone de pie, oramos al Señor. Si hay alguien en esta noche, todavía está la oportunidad. Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos diste esta oportunidad, Padre, de haber estado en este precioso culto. Bendiga a Dios a mi hermano y bendiga a Dios a mi hermana. Bendiga a Dios los amigos, toca sus corazones. Obra, papá, obra en cada vida. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es predicada, porque, Señor, tu palabra es viva y ella nos enseña, Señor, y nosotros recibimos de ti. Nos exhortas, Señor amado. En esta noche yo te pido que bendiga, Dios, todos los que estuvimos en este culto. Si alguien todavía, Señor, abre su corazón, tú lo recibes. Si esta noche hay alguien que quiere recibir a Jesús, el Señor está con sus brazos abiertos. Esta noche, Padre, te damos gracias. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos. Muchas gracias, Dios. Señor, yo sé que el hombre no convence a nadie, pero el Espíritu Santo sí convence al hombre. Si el hombre y la mujer dan lugar al Espíritu Santo, tú los convences. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Eterno, por esta bendición de hoy. Nos vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia. Muchas gracias, Dios, por ayudarnos. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Jesús. Toda la gloria y la honra es tuya. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Eterno. Gracias, Dios amado. Amén y amén.